Muy buenos días. Espero esté teniendo un feliz fin de semana en compañía de sus seres queridos, de su familia, amistades. En esta mañana quiero invitarle a abrir su Biblia. Si tiene su Biblia por ahí, por favor, al Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 14, por favor. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 14 declara, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Qué lindas palabras de nuestro Señor cuando hablamos de la Santa Cena. Y si tiene su pan, si tiene los elementos ahí, que es el pan, por favor, prepare su pan y cómalo conmigo en esta linda mañana. Qué hermoso saber que el cuerpo de Cristo es representado en el pan. Ese sacrificio perfecto que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y así como el pan tiene beneficio para el cuerpo corporal, la cena del Señor tiene beneficio para sanar nuestras vidas. La palabra de Dios declara en el libro de Isaías que por sus llagas fuimos todos sanados, fuimos todos curados. Y qué hermoso saber que hay bendición en la Santa Cena del Señor. Comamos, por favor. Bendito Padre, le damos gracias. Bendecimos su nombre, Señor. Gracias, Señor, porque su cuerpo fue el sacrificio perfecto, no solamente para traernos salvación, sino que también para redimirnos y para darnos libertad del poder del pecado. Le damos gracias en esta linda mañana, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto que por vosotros se derrama. Tome su copa, por favor, y cuando pensamos en la copa del Señor, pensamos en su sangre que fue derramada, no solamente para la limpieza y el perdón de los pecados, sino es un símbolo también de victoria, es un símbolo de nuevo comienzo. La palabra de Dios dice el nuevo pacto. Cristo estaba haciendo un nuevo pacto con la iglesia. Qué hermoso que el viejo pacto de la ley mosaica terminó y uno nuevo comenzó con la iglesia. Y cuando hablamos de la copa es el símbolo también de bendición, porque Jesús tomó la copa amarga para que usted y yo podamos tomar la copa dulce. Y qué hermoso, hermanos, que nuestro Señor se sacrificó
por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús es el agente que quita los pecados, no solamente del mundo, sino que también nuestros. Tomemos, hermanos. Bendito Padre que está en los cielos, le damos gracias, Padre, por lo bueno que usted es, por su bondad. En esta mañana, Señor, bendecimos su nombre y le damos gracias, Señor, porque su palabra declara, Señor, que benditos son los que son convidados a la mesa. Gracias por convidarnos, Señor, a su mesa. Y gracias, Señor, porque podemos ser parte de su cuerpo. Bendecimos su nombre en esta mañana, Padre. Y en este momento también le pido, Señor, que usted nos unja, Señor, con su presencia. Padre, queremos adorarle en este momento. Queremos bendecir su poderoso nombre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, guíenos, Señor, en el poder de su Espíritu Santo en este momento. Gracias, Señor. Amén. Adoremos, hermanos. Mi oración en el desierto, cuando todo en mí se cuesta. Mi oración en la necesidad, mi Dios todo lo suplirá. Mi oración en el fuego, en debilidad o en dolor. Cuando en tormentas probada es mi fe, en ti siempre confiaré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Cristo es mi triunfo y Él está aquí. Mi oración en la batalla, mi oración en la batalla, cuando el triunfo no puedo ver. Soy coheredero y conquistador, en Cristo permaneceré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Cristo es mi triunfo y Él está aquí. Oh, te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Cristo es mi triunfo y Él está aquí. Cantemos en todo y en todo lugar, en todo tiempo. Tú eres Dios, tengo motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. Y en todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios, tengo motivo al cantar. Oh, es mi deseo adorarte. Oh Señor, en todo lugar, en todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios, tengo motivo al cantar. Oh, es mi deseo adorarte. Oh Señor, en todo y en todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios, tengo motivo al cantar. Oh,
es mi triunfo y Él está aquí. Una vez más, te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Cristo es mi triunfo y Él está aquí. Y mi oración en la cosecha abunda en tu gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez. Lo que recibí sembraré. Dios, Señor, tu pueblo desea, Señor, solo un toque de tu amor. Solo un momento de tu presencia, Padre Santo. Ven, Espíritu, ven. Trae quietud a nuestros corazones, Señor. Refresca nuestras almas, Padre Santo. Anhelo un toque de tu amor, solo un destello de tu gloria en mí, Señor. En un momento todo puedes transformar. Mi vida has cambiado, Dios. Alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo y mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Y no alcanzo a comprender, cantémoslo, hermano. Y no alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo hoy mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Si no lo cree, cántelo conmigo. Borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. Me rindo ante ti, Jesús. Me entrego humilde ante el mensaje de la cruz y me abandono en tu presencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. Y con gozo, tu amor es como fuego que arde en mi interior. Oh mi Señor, mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me
atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. Y en la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Sí, Señor. Yo anhelo un toque de tu amor, solo un destello de tu gloria en mí, Señor. En un momento todo puedes transformar. Mi vida has cambiado, Dios. Espero se haya gozado en las alabanzas, en la adoración a nuestro Señor. Qué importante es refrescarnos, especialmente después de una semana agobiada, después de una semana desesperada. Qué hermoso es entrar en la presencia de nuestro Señor. Qué hermoso es adorarle en la santidad de su nombre, como declara la palabra del Señor. Abra su Biblia, por favor, conmigo, ahí en 1 Corintios, capítulo 7, por favor, comenzando con el versículo 17. Y si está haciendo notas, el nombre del mensaje en esta mañana es Viviendo en el llamado divino. Viviendo en el llamado divino. 1 Corintios 7, 17. Y entramos en la tercera parte de este capítulo. La Escritura declara: pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos del Señor. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo. No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Más bien, si te casas, no pecas.
y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. Acompáñenme en oración, por favor. Bendito Padre, le damos gracias, Señor, en esta linda mañana. Ilumínenos, Padre, en el poder de su Espíritu Santo. Háblenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Mucho se ha escrito del rol especial en la obra de la iglesia aquí en la tierra. Se nos ha dejado una maravillosa comisión para desarrollar. Así como leemos en las Escrituras de la fidelidad de muchos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, déjeme decirle que todavía no se cierra el capítulo de la iglesia. Se cerró el capítulo 28, pero el capítulo 29 del libro de los Hechos todavía se está escribiendo, porque el Señor todavía no ha levantado la iglesia de la tierra. Y es increíble también mirar que el Señor sigue llamando no solamente hombres casados, mujeres casadas, hombres solteros, mujeres solteras para que le sirvan de tal manera. Y es por ello, ¿verdad?, que el apóstol Pablo ahora va a hacer el énfasis, porque la obra de Dios es hecha por los hijos de Dios. Y qué hermoso la sabiduría que el Espíritu Santo le da a Pablo, el apóstol, en todo esto. Estas preguntas se le habían hecho a él, no solamente acerca del casamiento, no solamente acerca del soltero, de la soltera, y también de la virgen. Qué importante, hermanos, es poner atención, y qué lindo es mirar cómo todo esto se desarrolla. Pero el apóstol Pablo comienza diciendo esto en el verso 18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Notemos el llamado y notemos el primer orden que el apóstol Pablo usa aquí, primeramente hablándole al judío, aquellos que habían venido al Señor. Recordemos que había venido un ataque espiritual a la iglesia. Recordemos también que habían enemigos de la iglesia literales. En Hechos 15, versículo 1, y en esos versos en adelante, en la comodidad de su casa, si usted quiere leerlos, se condujo el primer concilio de la iglesia acerca de la iglesia. No solamente de la circuncisión, sino también de las comidas. Y es lindo lo que Hechos 15:1 declara y dice: y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En otras palabras, en donde quiera que Pablo dejó iglesia, venían los de la circuncisión, los judíos. Ellos venían y ponían contradicción en todo lo que Pablo estaba enseñando. Recordemos que Jesús comenzó una nueva obra, y es por ello, ¿verdad?, que Pablo le habla aquí al judío primero,
y le dice, ¿verdad? Que si fue llamado circunciso, que se quede así. En otras palabras, que no se incircude. O si fue llamado incircunciso, que no se circuncide. Y todo esto, ¿verdad? Estaba pasando en las iglesias, no solamente aquí en Corinto, sino también en la iglesia de Gálatas. Y es increíble, ¿verdad? Porque todas las iglesias estaban afectadas con estos ataques. En otras palabras, estos judíos circuncisos venían y decían, si quieres tener una relación con el Señor, tienes que circuncidarte. Pero aquí Pablo lo aclara y pone también otra luz más clara en el primer concilio de la iglesia, que está en Hechos 15, si quiere usted leerlo, donde vinieron y se juntaron en Jerusalén. Pero el apóstol Pablo dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos del Señor. En otras palabras, es más valioso, más importante obedecer que el sacrificio, porque la obediencia es interna del corazón y el sacrificio es externo. Es por ello que Pablo dice así. Verso 20 dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Pero escuche aquí la respuesta. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Qué hermosa palabra tenemos aquí. Verso 23 dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Pablo está diciendo aquí que hay doctrinas de hombres. Hay doctrinas de hombres. Pero es más importante seguir los mandamientos del Señor. No la palabra del hombre, sino los mandamientos de la Sagrada Escritura. Y el apóstol Pablo recuerda aquí, por precio fuisteis comprados. Primera de Corintios 6:20, ¿verdad? Si quiere usted regresar. No os hagáis esclavos de los hombres. En otras palabras, Cristo fue el que nos compró. Cristo fue el que pagó el precio por nuestra salvación. Él nos encontró en el mercado, en la agora de la esclavitud. La agora se le llamaba el lugar donde vendían a los esclavos. Y déjeme decirle que fue de ahí de donde el Señor nos ha redimido. De nuestros pecados, de nuestra inmundicia. El Señor nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, si queremos vivir en ella. Y es por ello, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos dice, Primera de Pedro 4:10, también afirma esto, dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo, hermanos, ¿verdad? Cuando miramos de la forma que Dios nos llamó. Hay una historia ahí en los evangelios que es muy hermosa. Y
esa historia que el Señor nos deja ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 7, fue esa cita divina que el Señor tuvo con este hombrecito llamado Zaqueo. Lucas 19, versículo 7 dice, al ver esto todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. ¿Está escuchando? Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo restituiré cuadruplicado. Y les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que había perdido. Qué lindo, hermanos, cuando miramos la misión del Hijo de Dios. ¿A qué vino a esta tierra? Vino a salvar, a redimir al que estaba perdido. Gloria a Dios, porque ahí calificamos todos. Es por ello que el apóstol Pablo, en sus escrituras, por todos lados, él dice, y ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué hermoso poder decir eso, hermanos, amigo que me esté escuchando. Qué hermoso mirar el acto redentivo del Señor. Si usted no conoce a Cristo, entréguele su corazón, confiésele sus pecados, pídale una nueva vida. El Señor es el Dios de segundas oportunidades, de terceras oportunidades, de cuartas oportunidades. Mientras uno tiene vida, hay oportunidad para recibir la nueva vida. Solamente se encuentra en Cristo Jesús. Qué hermoso lo que el apóstol Pablo nos habla aquí. Verso 24 dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes o doncellas, ¿verdad? A lo mejor en su Biblia es lo mismo, ¿verdad? Una doncella, una virgen. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. Qué tremendo, hermanos, cuando hablamos del matrimonio, cuando hablamos de ser solteros, hay una gran presión en ambos. Y la presión, ¿verdad? Cuando hablamos de la presión de los tiempos difíciles, ¿verdad? Es increíble cuando dos personas son compresadas en uno. En otras palabras, cuando uno se une en matrimonio, diferentes ideas, diferentes pensamientos, y no es fácil el matrimonio, pero es algo bien hermoso también si se sabe buscar la bendición de Dios, como lo declara la Escritura. Pero hay presión también cuando uno está soltero, porque a veces uno quisiera estar casado. Pero Pablo dice, ¿verdad? En la situación que Dios te llamó, si te es posible quedarte así, quédate. Pero si no tienes el don de continencia, cásate, porque es mejor que no te estés quemando. Pero hay que pensar, hay que hacer planes cuando uno se casa, porque es importante, porque el matrimonio es para siempre. Y es por ello, ¿verdad?, que Pablo dice aquí,
estas palabras. Mas si te casas, dice, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Qué lindo, hermanos, cuando Pablo habla de esto. En otras palabras, Pablo habla del tiempo. Y esta palabra es kairos. En otras palabras, esto se refiere a un tiempo definido, a un tiempo acortado. Y es importante, hermanos, reconocer los tiempos. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 5, la Escritura dice, el total de los días que Adán vivió fue 930 años y murió. Note el tiempo. Note el tiempo en Génesis 6:3 que fue cambiado. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Imagínense, de 930 años reducidos a 120 años. Qué gran diferencia, hermanos, cuando miramos estas cosas. Qué importante, ¿verdad?, es poner atención. Y como hablábamos, ¿verdad?, la presión de los tiempos difíciles. Pero estos nos ayudan a valorar la vida cada vez que nuestra vida es librada de un accidente, enfermedad o grande problema. Miramos que es un nuevo comienzo. Y eso nos ayuda a apreciar no solamente la vida, sino también a nuestro Creador. La presión de estar soltero no es fácil a veces, como decíamos, porque queremos estar casados y cuando uno se casa, son dos personas en unidad en matrimonio, dos personas unidas para siempre en uno, con diferentes ideas, con diferentes caracteres. Y el apóstol Pablo nos enseña a disfrutar en Cristo el estado en el que estamos, para que cuando lleguemos a la meta estemos satisfechos, porque si no se aprende este principio, uno se vuelve filósofo y uno dice, es mejor estar solo que mal acompañado. Imagínense, ¿verdad? Esta frase que es muy cierta en nuestros días. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos a veces acarrean sus problemas con ellos donde quiera que van, no sabiendo que pueden dejarlos, pueden descansarlos a los pies de Cristo. Qué hermoso saber que cuando venimos al Señor Jesús, 1 de Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante a la palabra que Dios vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Pablo habla de los tiempos, pero os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Note las palabras que el apóstol nos está diciendo aquí. Hay que aprender a valorar los tiempos. Hay que mirar también la condición de este mundo. Hay que mirar también la invitación que Dios nos hace, porque Él tiene preparado para nosotros cielos nuevos, un mundo nuevo. La vida eterna, hermanos, es un misterio.
cuando entramos en la vida eterna, pero tenemos que aprender a disfrutar. Tenemos que saber que este mundo no lo es todo. Verso 32 dice, quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Está escuchando? Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Qué lindo, hermanos. En el Nuevo Testamento leemos una historia hermosa. Cuando el Señor llamó a una doncella. Cuando el Señor llamó a la Virgen María y al que estaba también comprometido con ella. Estaban solteros. Doncella, virgen. José estaba virgen también. Un doncello, un príncipe. Y qué hermoso, porque cuando ellos recibieron el llamado del Señor, ellos acudieron al llamado del Señor. También en esa misma historia, miramos cómo el Señor usó a una viuda y a un viudo. Miramos cómo Ana la profetisa, estaba sirviendo, dice la palabra de Dios, de día y de noche los propósitos divinos del Señor, así como también Simeón, un hombre lleno del Espíritu Santo, declara la palabra del Señor. Qué hermoso, hermanos, es mirar el ejemplo que se nos deja en las Sagradas Escrituras, si queremos mirar buenos ejemplos de cómo tenemos que ser. Y lo que Pablo nos está encargando aquí, porque usted y yo tenemos esta bendición de poder aceptar o no aceptar la misión que Dios nos ha dado en la institución más bendecida aquí en la tierra, hermanos. Pero si alguno, dice verso 33, piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, hágalo lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedase así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Qué lindo, hermanos, cuando hablamos de estar llenos del Espíritu Santo del Señor. Qué hermoso es seguir el llamado. Qué hermoso es vivir el llamado que Dios nos ha dado. En la iglesia tenemos el privilegio, el gran privilegio de mirar cómo Dios trae esposos del Señor a doncellas que han estado esperando por un esposo. Miramos también cómo el Señor trae a varones que están solteros sirviéndole al Señor, doncellas que vienen a su vida. Miramos también el Señor, cómo el Señor trae a los viudos y a las viudas. Tal vez una pareja si la desean en el Señor. Pero he visto los dos también, hermanos. Existen en la iglesia que no tienen presión de casarse, pero tienen ese deseo
esa pasión de servirle al Señor con todo su corazón. Los dos están en acción en la iglesia. También hombres casados, mujeres casadas que vienen y hacen la obra de Dios. Y es lindo mirar el complemento que viene entre todo eso. Bendiciones, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Déjeme orar por nosotros. Padre bendito, le bendecimos en este día. Gracias, Señor, porque su palabra dice, este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Bendiciones, hermano. Gracias.